Muy buenos días. El Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, IPED, del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia de nuestra universidad, les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo webinar Mejora el diseño y desarrollo de las actividades de aprendizaje, que tiene como finalidad brindar algunos elementos para que sus actividades académicas se desarrollen de forma efectiva. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mariana Buell, de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo de la Educación a Distancia, quien estará a cargo de la moderación de este webinar. Bienvenida, doctora, y gracias por su respaldo y colaboración en esta actividad. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por el Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia del Vicerrectorado de Modalidad Abierta. Este evento se desarrolla gracias al apoyo de las unidades, congresos, eventos y videoconferencias de UTPL. El tema que en esta mañana vamos a abordar y que pensamos constituye un fuerte aporte para continuar en ese proceso de formación y de emprendimiento como docentes para ir introduciendo las mejoras continuas en nuestros planes docentes y en la actividad académica que desarrollamos como responsables de las diferentes asignaturas. Vamos a contribuir en esta mañana a continuar con el tema Mejora el diseño y desarrollo de las actividades de aprendizaje. En este momento nos corresponde desarrollar el planteamiento de casos y contextos y pues tenemos la grata participación de 3 académicos de nuestra universidad que me voy a permitir presentar y leer una síntesis de su hoja de vida. Con nosotros se encuentra Jorge Martínez Guerrero. Es máster en Sociología y Antropología de las Políticas Públicas. Universidad de Valencia, España. Posee un diplomado online en Gestión Ambiental Urbana. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, de Quito. Es docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja en la titulación de Administración Pública. También es docente de posgrado en la SPOSH. Es técnico de proyectos PNUD, PUCE, CIMA. También nos acompaña Jimena Pozo Aguilar, quien es profesora de tercer nivel, licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y magíster en Educación Parvularia de la Universidad de Cuenca. Ella actualmente está cursando sus estudios de doctorado en Educación Superior de la Universidad Benito Juárez de México. Cuenta con una experiencia de 17 años como docente de nivel inicial, 7 años como profesora de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Católica de Cuenca y 8 años como docente de la UTPL. En la actualidad colabora en la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades. Además, contamos con el valioso aporte de Marco Ayala Chauvin. Él es magíster en Educación Matemática,
es docente de la Maestría de Educación, Mención, Enseñanza de la Matemática de la UTPL. Posee 10 años de experiencia en docencia universitaria en asignaturas como didáctica del cálculo en posgrado, análisis matemático univariado y multivariado, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, cálculo para ciencias biológicas, álgebra lineal y fundamentos matemáticas de pregrado. Bien, una vez que he podido presentar la hoja de vida de los 3 ponentes de este encuentro de webinar, es importante que destaquemos que el diseño de una actividad en esta ocasión vale la pena, lo que se dice, compartir conocimiento, conocer, analizar y sobre todo reflexionar, porque de la reflexión surge ese posicionamiento para ir introduciendo mejoras al plan docente. En este momento vamos a tener el análisis desde 3 perspectivas. Estas son cómo plantear casos y contextos para el desarrollo de actividades, y para ello pues contamos con el aporte de Jorge, Jimena y Marco. Bien, vamos a iniciar la participación de nuestros compañeros de UTPL. Ya hemos presentado que estamos en el ciclo de webinars Mejora el diseño y desarrollo de las actividades de aprendizaje. ¿Cuál es la temática? Planteamiento de casos y contextos. Esto pues nos colaborarán nuestros compañeros Magíster Jorge Martínez, Magíster Jimena Pozo y Magíster Marco Ayala. En este momento deseo plantear o formular una interrogante a nuestro compañero Jorge. Nos gustaría que nos pueda compartir su experiencia, que nos permita responder a esa interrogante, ¿por qué usted considera importante el análisis de casos de los estudiantes, específicamente pues ahora mismo en la universidad? Marianita, buenos días y a todos los compañeros, gracias por la amabilidad de escucharnos. Bueno, para contestar a su pregunta, creo que es importante también considerar o conocer qué entendemos por caso, ¿cierto? Si vamos a hablar de estudios de caso, es importante saber qué es un caso, ¿cierto? Entonces, básicamente un caso se conoce o se establece que puede ser una persona, un conjunto de personas, es decir, una familia, por ejemplo, un sistema de salud, un sistema de educación, un país, una ciudad, un programa, un proyecto, una política establecida que realmente una de las características es que es única, es especial y que merece, por supuesto, por esa condición, ser estudiada, es decir, utilizar recursos, gastar recursos, por llamarlo de alguna manera más coloquial, para poder conocer, aprender de ella. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, ya entendemos que es un caso, que es algo muy relevante, muy importante, que llama la atención puede ser de una autoridad, de la ciudadanía, y en lo que me compete a mí, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, por ejemplo, de una alcaldía, ¿no? Llama la atención cómo como un sistema, por ejemplo, de recolección de basura, que ha sido muy exitoso en X ciudad, cómo yo lo puedo también replicar en mi ciudad, ¿no? Entonces, quiero aprender. Entonces, justamente para ello... Muchas gracias, Jorge, su explicación. De verdad
que resulta interesante. Quisiera que en este momento usted nos pueda explicar un poquito sobre cuál es la metodología que aplica en su asignatura en la carrera de Administración y Gestión Pública y qué recomendaciones usted nos podría ofrecer a los equipos docentes para poder aplicar esta metodología de estudio de caso, metodología BID, con estudiantes de educación a distancia. Agradecemos su respuesta, Jorge, y le escuchamos. Bueno, respecto a la metodología que nosotros utilizamos dentro de la carrera de Administración Pública, es la implementada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que tiene como principal objetivo justamente es el poder capturar un conocimiento ya previo, puede ser de otra institución que ya lo ha realizado, por ejemplo, una institución educativa, ¿no? Capturar ese conocimiento, aprender de esa experiencia con el ánimo de documentarlo para luego poderlo difundir. Y ahora, esa difusión la idea es que pueda ser replicada en otros territorios, por llamarlo así, ¿no? En otras circunstancias, en otras necesidades, pero por supuesto adaptándolo a las propias necesidades de ese territorio, ¿no? Entonces, como brevemente la metodología del BID lo que propone es los antecedentes como tal, ¿no? De lo que se va a estudiar, cuál es el propósito de este estudio de caso, que como habíamos indicado, normalmente es capturar y replicar un conocimiento, las preguntas de reflexión sobre ese caso, sobre esa temática relevante que queremos estudiar, luego las unidades de análisis, porque si bien es cierto, un caso puede ser muy extenso, entonces nos queremos enfocar netamente en algún proceso, por ejemplo, muy específico, que son ya las unidades de análisis. Luego tenemos qué métodos e instrumentos de recolección de información, porque para cada temática pueden ser diferentes y eso dependerá también la eficiencia de la recolección de la información de los datos. Y luego, por supuesto, un método para analizar e interpretar ya esa información para justamente poder finalmente ya documentarlo a todo este caso. Eso, Marielita. Muchas gracias, Jorge. En realidad, su explicación nos expresa que para aplicar el estudio de casos con la metodología BID, tenemos que desencadenar un proceso para llegar, lo que se dice, al conocimiento del caso y desde luego al análisis de esos resultados y por lo tanto ver la pertinencia si con esa metodología se puede generar más acciones que se deriven con la finalidad de ir introduciendo una nueva forma de trabajar y de analizar situaciones reales del contexto. Ahora bien, antes de pasar más adelante, quisiera que usted, Jorge, nos pudiera, lo que se dice, compartir qué tan factible es el desarrollo de esta metodología en procesos de enseñanza-aprendizaje con estudiantes a distancia. Mire, la experiencia desde cómo yo he podido desarrollarlo con mis estudiantes a distancia ha sido muy válida, muy también enriquecedora para ellos, porque primero les permite colaborar, interactuar con sus compañeros de clases y a su vez también les permite aterrizar en la realidad de sus territorios, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis de estudio de caso de una política pública implementada, ¿no? Entonces, vemos cómo ellos pueden interactuar directamente con las autoridades, con los beneficiarios. Y eso enriquece muchísimo su aprendizaje porque no solo se quedan en lo que dice la teoría, la metodología,
la parte conceptual, teórica, sino también conocen y aprenden de la realidad que está sucediendo dentro de un territorio, de una circunstancia muy especial, y la interacción con sus compañeros y personas externas a la universidad. Entonces eso enriquece muchísimo y yo creo que es muy fácil o es fácil su aplicación en cualquier área del conocimiento. Muchas gracias. En realidad es una dinámica, digamos así, de aprendizaje que compromete mucha investigación, creatividad y deseos de ir introduciendo cambios en los procesos de trabajo con los estudiantes y con los equipos docentes. Una vez que Jorge nos ha podido explicar esta metodología de trabajo, quisiera invitar a los participantes a que pudieran escribir sus preguntas con la finalidad de poder dar una respuesta y a la vez resolver las dudas que quedan en cuanto a la explicación del proceso de estudio de casos, metodología BID. Ahora bien, tenemos seguidamente la participación de Jimena Pozo, quien nos permitirá el análisis desde un enfoque en el área educativa. Estimada Jimena, ¿qué aspectos deberíamos contemplar nosotros para plantear un caso en un contexto? Gracias, Marianita. Buenos días, compañeros también. Respondiendo a su pregunta, Marianita, sí, primero, como bien lo decía Jorge, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a que es un caso, y podríamos mencionar algo también, que es esa explicación a esa situación problemática, ¿no es cierto?, o problemática. Y algo más, si nos preguntamos qué es un caso, también deberíamos dar respuesta a qué es un contexto, ¿no es cierto? Ese contexto es el espacio en el que se desarrollan esos procesos de formación. Y si hablamos ya dentro de lo que es la educación, podremos ver que existen varios tipos de contextos. En este caso, por ejemplo, el contexto familiar, el contexto educativo, que es el de la aula mismo, el contexto social educativo, que vendría a ser la institución educativa, y el contexto comunitario, el barrio en el que de una u otra manera proporciona esas ayudas, ¿no es cierto?, para la formación de los estudiantes. Entonces, nosotros ahora, en la actualidad, veríamos que la responsabilidad de la educación y del desempeño del estudiante no solo está en manos de la institución educativa, de nuestros métodos como profesores, de los contenidos, de las materias y las formas que nosotros evaluamos, sino también es necesario poner en consideración ese rol que cumple la familia y la comunidad como espacios de formación y ayuda al desarrollo de las áreas, por ejemplo, en el caso mío del estudio de los niños, ¿no es cierto? Es por ello la importancia de tomar en cuenta estos diferentes contextos y casos de estudio para el desarrollo integral de los estudiantes. Y más, ¿no es cierto? Nosotros que estamos trabajando con jóvenes que van a ser los futuros docentes, entonces que ellos conozcan desde esa realidad cuáles pudieran ser esos casos que a ellos les pudieran llamar la atención, como bien manifestaba Jorge, ¿no es cierto? Algo que les llame la atención. Ese vendría a ser un caso, ¿no es cierto?, dentro del sistema educativo. Muchas gracias, Jimena. Miren cómo el enfoque del caso para aplicarlo como acción o como una actividad dentro de la planificación docente resulta interesante, motivador, porque nos permite a nosotros identificar hechos, situaciones en conjunto que se permiten presentar una verdadera problemática en la realidad. Y específicamente en el ámbito de la educación, pues nosotros tenemos el gran contexto que es de dónde vienen nuestros estudiantes. Pues de una familia, de una comunidad,
¿A dónde? A una institución educativa que también tiene sus particularidades o sus características, en donde se van a desencadenar un conjunto de situaciones que promueven la enseñanza con fines de desarrollar aprendizajes. Y por ello se hace necesario conocer estos contextos, desde dónde provienen nuestros estudiantes, para poder situarnos ya dentro de la institución educativa que vendría a ser el campo social. Sin embargo, dentro de esa institución educativa, nosotros tenemos una aula de clase que vendría a ser un contexto local, porque es ahí ese conjunto de estudiantes en educación inicial con una profesora, en educación básica, pues ya vamos con una profesora o un profesor acompañado de otros profesores que llevan asignaturas diferentes, y ya en la básica superior tenemos un equipo de docentes que trabaja con los estudiantes en una situación concreta que es el aula de clase. Y es precisamente esa mejora de la metodología, de ir, lo que se dice, recreando nuestra práctica pedagógica en el aula, que nos permitirá a nosotros conocer cuáles son las características de nuestros estudiantes, cómo se da ese proceso de comunicación o interacción entre el docente y el estudiante, entre los estudiantes y sus pares, y cómo también se promueve esa interacción con el apoyo de la familia. En realidad, sería importante que usted nos podría compartir cómo se estructuraría un caso, enfocando este caso directamente ya a esta actividad concreta que desarrollamos en el aula, que es el aprendizaje. Pero nosotros en educación a distancia tenemos la oportunidad de no trabajar en un aula física, sino tenemos nuestras aulas virtuales. ¿Qué posibilidad existe de que nosotros podamos plantear casos en un determinado contexto con la finalidad de que los estudiantes tuviesen la oportunidad de esa teoría, de esa situación que la encontramos en los libros, en los artículos, ellos la puedan evidenciar en esa realidad concreta en donde podrán desarrollar sus prácticas preprofesionales y su práctica profesional, pues cuando ya se reciban. Entonces, nos gustaría que usted nos pueda compartir cómo plantear un caso en un contexto determinado, como puede ser el aula de clase en cualquiera de los niveles y específicamente el aula de clase virtual. Gracias, Marianita, por la pregunta. Y bueno, con la introducción suya, ¿no es cierto? Nosotros primero debemos pensar en ese caso planteado, ¿no es cierto?, para ese contexto que usted menciona en el aula de nuestra clase virtual. Entonces, tenemos que nosotros conocer que este caso va a exigir al estudiante, ¿no es cierto?, traer o recordar esa información que ya ha tenido de años anteriores, ¿no es cierto?, de su formación. Y con ello, el estudiante va a poder realizar ese análisis de caso, va a poder proporcionar esa explicación al mismo, va a buscar esas estrategias que necesita y va a dar solución a esa problemática planteada. Nosotros podríamos hacer aquí o recalcar a los compañeros docentes, ¿no es cierto?, que trabajamos a distancia, que nosotros podríamos tranquilamente, por ejemplo, en las actividades práctico-experimentales, plantear actividades de caso, como por ejemplo, en la materia en la que yo doy, específicamente en la materia del Practicum 4.2, hemos hecho que las estudiantes
ellas se acuerden o recuerden los problemas o algo que les llamó la atención, como decía Jorge, ¿no es cierto?, de esa situación cuando ellas estaban en el aula de clase. Lo que hemos hecho nosotros en esta materia es hacer que ellas, ¿no es cierto?, vayan estructurando ese caso desde el principio. Entonces, como docentes podríamos nosotros o podemos tranquilamente darles esa pauta, ¿no es cierto?, ese acompañamiento a que los estudiantes desde el inicio vayan planteando esa problemática que les llamó la atención, vayan buscando la información, ¿no es cierto?, dependiendo del caso de estudio, y después ellos, ¿no es cierto?, busquen también esas estrategias de intervención para que ellos puedan solucionar el problema. Teniendo claro, ¿no?, siempre sí, que los contextos a los que nosotros nos vayamos a referir, ¿no es cierto?, estén dentro o contemplados dentro de ese plan de carrera, que respondan a esos resultados de aprendizaje y a ese perfil de egreso. Sí, que eso, y que esta evaluación o que estos trabajos que nosotros planifiquemos no estén realmente en pro, ¿no es cierto?, o en camino de evaluar a esos contenidos teóricos, porque eso ya vendría implícito dentro del desarrollo del caso, sino más bien nosotros lo que deberíamos promover es esa evaluación de todo ese compendio, ¿no es cierto?, de lo que los estudiantes hayan adquirido a lo largo de toda su carrera estudiantil o formativa, ¿sí? Lo que deberíamos realmente evaluar es que el estudiante aplique esas estrategias con las cuales él vaya a resolver esos problemas. Nosotros habíamos propuesto, bueno, aquí trayendo a mención también algunos autores como Álvarez y San Fabián del 2012 que ellos mencionaban, sí que en un estudio de caso se deben perseguir los siguientes objetivos, como es primero, producir ese razonamiento del estudiante. Segundo, la recolección de sus datos, ¿no es cierto?, que el estudiante tenga en cuanto a la observación que haga y también no solo de la información, sino esa información teórica que vaya de la mano para poder resolver el caso, para después producir esos nuevos conocimientos, ofrecer ayuda, ¿no es cierto?, y conocimiento también al caso, y por qué no comprobar ese fenómeno o de pronto, como decimos aquí en la diapositiva, ¿no es cierto?, resolver ese problema que nos llamó la atención. Entonces, en consecuencia, así, los estudiantes pudieran más bien desarrollar ese caso, traer a colación todo ese bagaje de información que ellos ya adquirieron, y nosotros podríamos evaluar más bien lo que el estudiante, por ejemplo, haya adquirido esa capacidad de explorar, de describir, de explicar, de evaluar, de intervenir, ¿no es cierto?, y de transformar esa realidad. También podríamos decir que podemos nosotros como docentes ver esa capacidad, ¿no es cierto?, y conocer si los estudiantes han desarrollado esas competencias en cuanto al ser, al saber, al hacer, al conocer y al convivir con esos seres humanos integrales y colaboradores en una sociedad que requiere nuestra participación. Eso, Marianita. Muchas gracias, Jimena, en especial por compartirnos su experiencia, aquello que viene desarrollando en la asignatura con la cual usted trabaja en la universidad, y sobre todo motivarnos para que podamos diseñar estas actividades de caso en un contexto con la finalidad de promover esos procesos de razonamiento, de lograr evidenciar aquello que muchas veces lo vemos muy teórico, pero poderlo observar en esa realidad concreta a la cual atendemos en su problemática desde el hacer formativo de una determinada carrera. Muy interesante su experiencia que nos ha compartido. Pues bien, ahora debo de manifestar que para cerrar este círculo de participaciones en este webinar vamos a topar un ámbito un tanto diferente al estudio de casos, metodología BID, al estudio de casos desde el análisis de un contexto. Vamos ahora a tener la oportunidad de que nos pueda compartir Marco su experiencia en poder planificar contextos en el ámbito de las matemáticas.
Por todos es conocido que este campo de conocimiento muchas veces genera cierta expectativa en nuestros estudiantes o muchas veces preocupación por los niveles de abstracción, de inferencia para resolver problemas matemáticos o para resolver problemas numéricos. Entonces, quisiera solicitarle a Marco si nos puede compartir en este momento aquellos aspectos que usted recomendaría que se deben considerar en el área de matemáticas, en especial para formular o para plantear contextos en este ámbito del conocimiento. Muchas gracias, Marianita. Un gusto saludarlos a todos. Con respecto a su pregunta, ¿qué aspectos se deben contemplar para esta formulación de contextos en matemáticas? Que siempre es un tema muy, digamos, que genera expectativa, como usted lo dijo. Una coherencia primero, una coherencia con el perfil de egreso del estudiante. En este caso, pues, particular, yo trabajo con profesores de educación básica y media en la maestría de educación matemática, en los cuales, pues, los contextos que se diseñan para evaluar en matemáticas a los profesores es un contexto de la vida, o sea, un contexto donde ellos se encuentran. Primero, ellos se encuentran enseñando a alumnos de educación básica, media, conceptos matemáticos que los estudiantes pueden aplicarlo a la vida. O sea, en realidad, mediante textos académicos con citas podemos generar los contextos, pero la evaluación en el fondo detrás tiene los niveles que tenemos que evaluar, que son de la taxonomía de Bloom. En realidad, las preguntas van enfocadas a esos niveles y he traído también un ejemplo que se podría luego podríamos ver un ejemplo que hemos traído de los contextos de evaluación. Lo más importante es, por ejemplo, a los profesores enseñarles cómo tratar esos contextos para que les sirvan, digamos, a ellos como profesores y también tengan una experiencia de vida, por ejemplo, en contextos como la enseñanza de la fracción, relacionarla con la matemática para la vida. Entonces, claro, siempre respaldados de textos académicos. Generalmente los contextos son generados con preguntas donde las primeras preguntas tienen un carácter de tipo uniestructural y generalmente estos caracteres de tipo uniestructural y multiestructural van relacionadas en la taxonomía de Bloom con las bases de la taxonomía, con recordar, con un escogitamiento, con una recopilación de datos. Y luego de eso, pues una segunda fase de los contextos están relacionados con preguntas de tipo relacional, que dentro de la taxonomía de Bloom ya se genera un análisis del contexto. Un análisis del contexto, como ven aquí, es muy interesante, justo Marianita, miren, aquí está en analizar y también algunas preguntas relacionales van en aspectos, algunas, no todas, van a evaluar. Y generalmente las últimas preguntas de los contextos van a la creación, van a una abstracción, algo más, digamos, que sale del contexto, que es una propuesta, algunas soluciones que los profesores pueden generar a partir de un contexto generado. Con un ejemplo, yo creo que con un ejemplo siempre se aclara cómo es esta evaluación en matemáticas, especialmente, digamos, cuando uno quiere generar por medio de contexto. Aquí tenemos un contexto ya que ha sido prácticamente aprobado por pares, por expertos, y generalmente ha llevado un proceso. Y la primera parte de un contexto, en realidad, pues es un texto académico, en realidad, que tiene sus referencias, que el estudiante lo puede estar seguro de lo que
de lo que está leyendo, generalmente pues se lo genera y se pone un contexto acerca de la vida. Fíjense que aquí hay ejemplos donde hay actividades donde el estudiante son generadas en la cotidianidad del estudiante. Por ejemplo, la repartición en la fracción. Entonces, ¿qué sucede si el contexto va acorde con el contexto mismo del profesor y esto le sirve para la vida y para enseñar en clase y al alumno también enseñar en clase? Yo creo que es adecuado y está en concordancia o en coherencia con el perfil de egreso, ya que los profesores lo que necesitan es pues aplicar esto a la vida. En realidad, fíjense que aquí tenemos unas propuestas didácticas para la enseñanza y el aprendizaje del concepto de fracción, que este es el texto que el profesor tiene que leerlo, y de ahí vienen unas preguntas para la evaluación. Y estas preguntas están diseñadas bajo la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, las primeras preguntas, simplemente la primera y la segunda, que son uniestructural y multiestructural, que en la taxonomía de Bloom serían pues la de recordar, unas actividades cognitivas de escoger. La tercera y la cuarta son preguntas que irían con ya el análisis, con un poco la relacionar. Y la última pregunta, pues vendría ya más la creación, solución, ya sale del contexto, sale más allá de lo que tiene el contexto, a dar soluciones, a crear nuevas alternativas. Fíjense que esta manera de evaluar por medio de contextos nos ha llevado a tener una coherencia realmente con el perfil de egreso, que eso es lo más importante. Yo pienso que esta evaluación en matemáticas, aparte de ser una evaluación de tipo formativa, yo diría también, es una formación que es aplicable, Una evaluación debe ser aplicable a la vida, también debe colaborar, digamos, no estar divorciada, por ejemplo, dejar al final la evaluación, sino ser parte de un proceso, la evaluación como proceso, la evaluación como contexto, la evaluación en contexto debe ser la evaluación como un proceso. Muy bien. Muchas gracias, Marco, por compartirnos su experiencia, en especial en este momento del desarrollo de un plan de clase, en donde el cierre es un proceso de evaluación. Pero qué bien que usted nos ha podido evidenciar, llamemos así, que las actividades que se desarrollen en el trabajo, específicamente en las matemáticas, tienen que estar relacionadas con la vida. Usted lo ha manifestado. Porque en ese momento que se establece ese vínculo de una ley capaz matemática o de una norma matemática y lo trasladamos a una situación real que el alumno, lo que se dice, ha tenido la oportunidad de vivirla o ha observado que se da en la realidad, me parece interesante y muy aplicable, sobre todo en donde se observa ese vínculo entre lo que estamos trabajando, fruto de la planificación didáctica, cómo es ese trabajo y cómo vinculamos con ese resultado de aprendizaje y con esas competencias que están declaradas en los proyectos de carrera. Me parece que buscar ese vínculo de que estas temáticas tienen una relación directa con el resultado de aprendizaje y que ese resultado de aprendizaje corresponde
a una de las competencias en las que me tengo que formar como profesional, pues de por sí demanda todo un proceso de desarrollo del conocimiento. Y yendo de lo que nos decía, desde la comprensión hasta lograr desarrollar los procesos de creatividad. Entonces, pienso que las 3 metodologías que en esta mañana nos ha podido compartir Jorge, Jimena y Marco, todas ellas tienen su valor, tienen su aplicación y sobre todo tienen mucha coherencia con las características de los contextos de dónde provienen nuestros estudiantes, en dónde desarrollan su proceso de aprendizaje y sobre todo también Marco nos pone en evidencia que sí hay cómo desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática partiendo de realidades de vida. Debo de decir a ustedes en este momento, muchísimas gracias por compartir vivencia, conocimiento, experiencia e invitarnos a nosotros a seguir pensando que hay algo más para poder mejorar nuestros planes de docentes y nuestros planes de trabajo diario como profesores en las diferentes asignaturas. Este encuentro de webinar trabajado en esta mañana nos deja varias conclusiones, llamémosles, o también, tomando el término de Marco, varias lecciones de vida para el desarrollo de nuestro hacer como educadores. Ya nuestros panelistas nos han hecho de notar la importancia de esa formación integral que debemos de ofrecer a nuestros estudiantes. A través de ese trabajo dinámico en donde la interacción profesor-estudiante es importante, el conocimiento de las características de nuestros estudiantes también nos da ese referente para poder planificar y enfocar nuestro trabajo, generar esos procesos de motivación que harán que nuestro alumno pueda sostener su deseo de estudiar una carrera, de seguirse interesando en esas situaciones reales de vida a las que está enfocada la carrera, en donde la investigación, la observación, la lectura analítico-crítica de esos fundamentos teóricos y metodológicos de cada una de las asignaturas que integran una carrera es importante. Esos procesos de reflexión que se deben de generar a partir de un caso o de un contexto deben de dejarnos no solamente conocimiento dentro del ámbito de la ciencia, sino también orientarnos a cómo desarrollar esos procesos de aplicación de esos conocimientos a una realidad y lo que es más, considerar a ese estudiante desde su integridad y dignidad como ser humano. Creo que aquí cabe la razón que la educación nos permite a los profesores dejar huella, en especial de esos valores que podemos proyectar. De ahí que, por ejemplo, en matemáticas no podría hablar de cuál es la mitad más grande. ¿Por qué?
porque ahí estamos hablando de exactitud. En todas las metodologías y en todos los encuentros, a más de evidenciar esa escala de valores que como seres humanos tenemos los educadores, creo que también está en esa posibilidad de ayudar a que nuestros estudiantes puedan desarrollarse de manera integral y sobre todo aportar ahora en ese fortalecimiento de la inteligencia emocional, de la inteligencia racional de nuestros alumnos, que desde luego, desde la visión y misión de nuestra institución, que es el humanismo de Cristo, creo que somos los llamados a poder proyectar esas competencias blandas que demanda el humanismo y el valor a la dignidad del otro como tal y como ser digno e íntegro. Sus aportes, estimado Marco, Jimena, Jorge, han sido de suma importancia y pienso que dejarán esa estela de interés para poder introducirlos en nuestra planificación y en nuestra práctica diaria como educadores y como educadoras. Muchísimas gracias, María Angélica, por habernos dado este espacio de compartir experiencia, de compartir conocimiento que impele a despertar ese interés por cada día mejorar de manera continua nuestra práctica como educadores. Y desde luego, mejorar nuestro proyecto como profesionales y académicos dentro de la institución. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este evento. Buenas tardes con todos.